Era una mañana particularmente fría de diciembre cuando Canelo llegó a su gimnasio 2 horas antes de lo habitual. Le gustaba entrenar temprano cuando el lugar estaba vacío y silencioso, permitiéndole concentrarse completamente en su preparación sin distracciones. Mientras buscaba las llaves en su bolsillo, escuchó un sonido débil que lo hizo detenerse, a un gemido lastimero que venía de detrás del edificio. Siguiendo el sonido, Canelo caminó hacia la parte trasera del gimnasio donde se encontraban los contenedores de basura. Allí, acurrucado contra la pared en un intento desesperado de protegerse del frío, estaba el perro más flaco y maltratado que había visto en su vida. Era de tamaño mediano, con lo que una vez había sido un pelaje dorado, pero ahora estaba sucio, enmarañado y pegado al cuerpo esquelético del animal. El perro levantó la cabeza cuando vio acercarse a Canelo, y lo que más impactó al boxeador fueron los ojos del animal. A pesar del evidente sufrimiento, sus ojos marrones grandes y expresivos mostraban una inteligencia notable y una dignidad que el hambre y el abandono no habían logrado quebrar. El perro no se alejó, pero tampoco se acercó, simplemente observó a Canelo con una mezcla de esperanza cautelosa y resignación. «Hola, amigo», dijo Canelo suavemente, agachándose lentamente para no asustar al animal. «¿Qué haces aquí solo?». El perro movió débilmente la cola, un gesto que claramente le costaba energía que no tenía. Canelo pudo ver cada costilla del animal a través de su piel estirada, y notó que una de sus patas delanteras temblaba, ya sea por frío, hambre o ambos. Sin pensarlo 2 veces, Canelo se quitó su chaqueta deportiva y la extendió hacia el perro. Para su sorpresa, el animal entendió inmediatamente el gesto y se acercó lentamente, permitiendo que Canelo lo envolviera con la prenda cálida. El contacto reveló que el perro estaba aún más delgado de lo que había parecido. Canelo literalmente podía sentir sus huesos a través de la piel. «Vamos», murmuró Canelo, cargando cuidadosamente al animal. «Necesitas comida y calor». El perro no resistió. De hecho, parecía entender que finalmente había encontrado ayuda. Mientras Canelo lo llevaba dentro del gimnasio, el ánimo la apoyó, su cabeza contra el pecho del boxeador con una confianza que era tanto conmovedora como sorprendente. Dentro del gimnasio, Canelo improvisó una cama temporal con toallas limpias en una esquina tranquila. Luego se dirigió a la pequeña cocina que tenía para los atletas y buscó algo apropiado para alimentar al animal hambriento. Encontró algunas proteínas cocidas y arroz del día anterior, que mezcló con agua para crear una comida suave y fácil de digerir. Cuando regresó con la comida, el perro estaba exactamente donde lo había dejado, como si entendiera que no debía moverse sin permiso. Canelo colocó el plato frente al animal y observó algo extraordinario. En lugar de devorar la comida desesperadamente como esperaba, el perro primero miró a Canelo como pidiendo permiso, y solo cuando el boxeador asintió, comenzó a comer. «Lenta y educadamente». «Increíble», murmuró Canelo. «¿Alguien te enseñó modales?». Mientras observaba al animal comer, comenzó a notar detalles que indicaban que este no era un perro callejero común. A pesar de su estado deplorable, había algo en su postura, en la manera cuidadosa en que comía, en cómo respondía a las palabras de Canelo, que sugería entrenamiento previo y una vida mejor en el pasado. Durante las siguientes horas, mientras Canelo entrenaba, el perro permaneció quieto en su esquina, observando cada movimiento con atención intensa. Ocasionalmente Canelo notaba que la cola del animal se movía ligeramente cuando sus ojos se encontraban, pero el perro parecía entender instintivamente que debía mantenerse alejado del área de entrenamiento. Cuando otros miembros del gimnasio comenzaron a llegar para las sesiones matutinas, Canelo se preocupó por las reacciones, pero para su sorpresa, el perro demostró una inteligencia social notable. Se mantenía en su esquina designada, nunca interfería con el entrenamiento, y cuando alguien se acercaba, simplemente movía la cola gentilmente sin hacer ruido o buscar atención. «¿De dónde salió?», preguntó Miguel, uno de los entrenadores veteranos del gimnasio, acercándose a la esquina donde descansaba el animal. «Lo encontré afuera esta mañana», explicó Canelo. Estaba casi muerto de hambre y frío. Miguel se arrodilló junto al perro, quien inmediatamente extendió su cabeza para recibir caricias, pero lo hizo de una manera educada y controlada. «Este perro ha tenido entrenamiento», observó Miguel después de interactuar con el animal durante unos minutos. «Mira cómo responde a comandos básicos, cómo mantiene contacto visual, cómo se queda en un lugar cuando se lo indicas. Alguien invirtió tiempo serio en educarlo». Esta observación intrigó a Canelo, quien decidió investigar más. Durante su descanso del almuerzo, llevó al perro al veterinario local para un chequeo completo. Los resultados fueron reveladores. El animal tenía aproximadamente 3 años. Estaba severamente desnutrido pero sin enfermedades graves. Y más importante, tenía un microchip de identificación. Sin embargo, cuando el veterinario escaneó el chip y contactó al registro, las noticias fueron desgarradoras. El perro se llamaba Bruno,
y había pertenecido a una familia que había tenido que mudarse al extranjero por trabajo. Habían intentado llevarlo, pero las regulaciones de importación de mascotas y los costos habían sido prohibitivos. Lo había dejado en un refugio local con la promesa de que encontrarían un buen hogar para él. El refugio nos informó que Bruno estuvo allí durante 4 meses, explicó el veterinario. Aparentemente escapó hace 3 semanas durante una tormenta cuando una puerta se dañó. Han estado buscándolo desde entonces. Canelo sintió una mezcla de alivio por saber la historia de Bruno y tristeza por las circunstancias que lo habían llevado a la calle. Cuando regresaron al gimnasio, observó al perro con nuevos ojos. Bruno no era solo un animal abandonado, era un compañero leal que había perdido todo lo que conocía y había estado sobreviviendo solo durante semanas. ¿Qué piensas, Bruno?, le preguntó Canelo esa tarde mientras limpiaba el gimnasio después de que todos se habían ido. ¿Te gustaría quedarte aquí conmigo? Como si entendiera cada palabra, Bruno se acercó y se sentó directamente frente a Canelo, extendiendo su pata en lo que claramente era un gesto de aceptación. A los días siguientes revelaron aspectos extraordinarios de la personalidad de Bruno. No solo se adaptó rápidamente a la rutina del gimnasio, sino que parecía entender intuitivamente los horarios, las reglas y las necesidades de cada persona que trabajaba allí. Más sorprendente aún, Bruno comenzó a mostrar un interés particular en las sesiones de entrenamiento de Canelo. Durante las sesiones en el saco de boxeo, Bruno se posicionaba en un lugar específico donde podía observar claramente, pero sin interrumpir. Sus ojos seguían cada movimiento de Canelo con una concentración que era casi humana. Ocasionalmente Bruno ladeaba la cabeza como si estuviera analizando la técnica o anticipando el próximo movimiento. Es como si estuviera estudiándote, observó Carlos, otro boxeador que entrenaba regularmente en el gimnasio. Nunca he visto un perro prestar tanta atención a algo que no involucre comida o juguetes. La observación de Carlos resultó ser más acertada de lo que cualquiera había imaginado. Una tarde, mientras Canelo practicaba combinaciones complejas en el espejo, notó que Bruno había comenzado a moverse rítmicamente con los golpes. No era coincidencia. El perro claramente había memorizado las secuencias y estaba anticipando cada movimiento. Intrigado, Canelo decidió experimentar. Cambió deliberadamente su rutina habitual, introduciendo una combinación completamente nueva. Bruno observó atentamente durante las primeras repeticiones, y luego increíblemente comenzó a mover su cabeza y cuerpo en sincronía con los nuevos movimientos. «Esto es imposible», murmuró Miguel, quien había estado observando la interacción. «Es como si entendiera el boxeo». Pero lo que realmente asombró a todos llegó durante la tercera semana de Bruno. En el gimnasio, Canelo estaba entrenando con un sparring partner cuando Bruno comenzó a comportarse de manera extraña. Se levantó de su posición habitual, se acercó al ring y comenzó a ladrar insistentemente, algo que nunca había hecho antes. «¿Qué pasa, Bruno?», preguntó Canelo, deteniéndose a media combinación. Pero Bruno continuó ladrando, dirigiendo su atención específicamente hacia el sparring partner de Canelo, un joven boxeador llamado Ricardo. Ricardo se rió. «Creo que tu perro no aprueba mi estilo de pelea», bromeó. Pero Bruno no se calmó. En cambio, se acercó más al ring y comenzó a caminar en círculos, claramente agitado por algo que solo él podía percibir. «Tal vez deberíamos parar», sugirió Canelo. Influenciado por la inusual conducta de Bruno, nunca se comporta así. Ricardo aceptó tomar un descanso, pero mientras se quitaba los guantes, comenzó a sentirse mareado. «De hecho, no me siento muy bien», admitió, sentándose en una esquina del ring. «Me duele el pecho y estoy un poco sin aliento». En ese momento, Bruno se calmó completamente, como si hubiera logrado comunicar su mensaje. Miguel, quien tenía entrenamiento en primeros auxilios, inmediatamente se acercó a Ricardo y notó que su color no era normal y que estaba sudando excesivamente. «Vamos al hospital», decidió Miguel. «Mejor prevenir que lamentar». En el hospital, los médicos descubrieron que Ricardo había estado desarrollando una arritmia cardíaca peligrosa que podría haber resultado en un colapso grave si hubiera continuado entrenando intensamente. Los doctores explicaron que el estrés del ejercicio intenso podría haber precipitado un evento cardíaco serio. «¿Cómo supieron que había un problema?», preguntó el cardiólogo que atendió a Ricardo. Cuando Canelo explicó sobre el comportamiento de Bruno, el médico se mostró incrédulo pero interesado. «Los perros tienen sentidos mucho más desarrollados que los humanos», explicó el doctor. «Pueden detectar cambios químicos sutiles en el olor corporal que indican problemas de salud. Hay casos documentados de perros que detectan convulsiones, niveles de azúcar peligrosos en diabéticos,
e incluso algunos tipos de cáncer. Es posible que su perro detectara cambios asociados con la arritmia cardíaca. Esta revelación cambió completamente la perspectiva de todos sobre Bruno. Ya no era solo una mascota del gimnasio. Había demostrado tener una habilidad extraordinaria, que podría salvar vidas. La noticia del incidente se extendió rápidamente por la comunidad de boxeo local. Pronto, otros boxeadores y atletas comenzaron a visitar el gimnasio, no solo para entrenar, sino para observar al perro que aparentemente podía detectar problemas de salud. Bruno manejó la atención adicional con la misma gracia y dignidad que había mostrado desde el principio. Nunca buscaba protagonismo, pero cuando su instinto le decía que algo estaba mal con alguien, no dudaba en comunicarlo. Durante las siguientes semanas, Bruno alertó sobre otros 2 casos en un boxeador que estaba desarrollando síntomas tempranos de conmoción cerebral después de un entrenamiento particularmente duro, y un entrenador que tenía niveles peligrosamente altos de presión arterial sin saberlo. En ambos casos, la intervención temprana basada en las alertas de Bruno había prevenido complicaciones serias. Los médicos que atendieron estos casos comenzaron a tomar en serio las habilidades del perro y a estudiar cómo podrían incorporarse en programas de detección temprana. Bruno no solo es especial, comentó el veterinario que lo había examinado inicialmente. Es extraordinario. Su capacidad para detectar problemas de salud, combinada con su inteligencia social para comunicar sus preocupaciones de manera apropiada, es algo que veo tal vez una vez en mi carrera. La historia de Bruno comenzó a atraer atención mediática cuando un periodista deportivo local escribió un artículo sobre el perro doctor del gimnasio de Canelo. El artículo se volvió viral, y pronto medios nacionales e internacionales estaban contactando para entrevistas a Canelo, quien inicialmente se había mostrado reacio a la publicidad. Decidió usar la atención para una causa mayor. Trabajó con refugios de animales locales para promover la adopción de mascotas abandonadas, especialmente perros mayores que a menudo son pasados por alto. Bruno me enseñó que cuando rescatas a un animal, a veces es el animal quien termina rescatándote a ti, explicó Canelo durante una entrevista televisiva. No sabía que necesitaba a Bruno en mi vida hasta que lo encontré. El gimnasio se convirtió en un centro no oficial para la investigación de capacidades caninas de detección médica. Veterinarios, médicos deportivos e investigadores universitarios venían regularmente para observar a Bruno y documentar sus habilidades. Pero para Canelo, lo más importante no eran las habilidades extraordinarias de Bruno, sino la transformación que el perro había traído a su vida personal y profesional. Bruno había añadido una dimensión de propósito y significado que iba más allá del éxito deportivo. Antes de Bruno, mi gimnasio era un lugar de trabajo, reflexionó Canelo. Ahora es un lugar donde la gente viene no solo para entrenar, sino para conectarse con algo más grande. Bruno nos recordó a todos que el cuidado mutuo es tan importante como el entrenamiento físico. La relación entre Canelo y Bruno se había convertido en algo legendario. Durante los entrenamientos, Bruno se posicionaba en su lugar habitual, observando con la misma atención intensa, pero ahora también cumplía un papel de guardián de la salud para todos en el gimnasio. Es como tener un médico peludo de guardia, bromeaba Miguel. Pero sabemos que si Bruno se preocupa por algo, mejor le prestamos atención. El primer aniversario del rescate de Bruno se celebró con un evento especial en el gimnasio. Asistieron familias de todos los boxeadores y entrenadores, veterinarios, médicos que habían trabajado con casos identificados por Bruno, y representantes de refugios de animales. Durante la celebración, Ricardo, el primer boxeador cuyo problema cardíaco había sido detectado por Bruno, presentó al perro con una medalla especial grabada con las palabras héroe silencioso. Bruno me salvó la vida, dijo Ricardo durante su discurso. Pero más que eso, me enseñó a prestar atención a mi cuerpo y a valorar mi salud de maneras que nunca había considerado. Canelo observó la celebración con una mezcla de orgullo y gratitud. El perro hambriento y abandonado que había encontrado en la parte trasera de su gimnasio se había convertido en una fuente de sanación, protección e inspiración para una comunidad entera. La gente me pregunta si creo que fue destino que encontrara a Bruno, dijo Canelo durante su discurso de cierre. Yo creo que fue responsabilidad. Cuando ves a alguien o a algún animal que necesita ayuda, tu responsabilidad es actuar. Bruno me enseñó que a veces cuando ayudas a otros, descubres que ellos tenían exactamente lo que tú necesitabas. Mientras la celebración continuaba, Bruno permanecía en su lugar favorito, observando a todos con sus ojos inteligentes y expresivos, la cola moviéndose contentamente. Había encontrado no solo un hogar, sino un propósito que utilizaba todos sus dones únicos. Y Canelo, observando a su compañero de 4 patas, sonreía sabiendo que el mejor entrenamiento que había recibido no había venido de años en el ring, sino de un perro abandonado que le había enseñado que la verdadera fortaleza viene de cuidar a otros.
y que los héroes más inesperados a menudo llegan cuando más los necesitamos en los meses que siguieron al primer aniversario. Trajeron desarrollos que nadie habría podido predecir. La fama de Bruno había trascendido la comunidad local de boxeo y había comenzado a atraer la atención de investigadores médicos de universidades prestigiosas. Un equipo de neurocientíficos de la Universidad Nacional se acercó a Canelo con una propuesta extraordinaria en estudiar formalmente las habilidades de Bruno para desarrollar protocolos que pudieran entrenar a otros perros en detección médica. Lo que Bruno hace naturalmente, explicó la doctora Patricia Vega, la neurocientífica principal del proyecto, podría revolucionar la detección temprana de problemas de salud en atletas de alto rendimiento. Su capacidad para detectar cambios fisiológicos sutiles antes de que se manifiesten síntomas obvios es algo que la tecnología médica aún no puede replicar completamente. Canelo había aceptado participar en el estudio, pero con condiciones estrictas. Bruno no sería separado de él, no sería sometido a procedimientos invasivos, y cualquier entrenamiento o investigación debía respetar su bienestar y personalidad natural. En el estudio reveló aspectos fascinantes de las habilidades de Bruno. Los investigadores descubrieron que podía detectar cambios en la química corporal hasta 48 horas antes de que los síntomas se manifestaran. Más sorprendente aún, Bruno había desarrollado diferentes tipos de alertas para diferentes problemas, un ladrido específico para problemas cardíacos, un comportamiento de círculos para problemas neurológicos, y un contacto físico directo para niveles peligrosos de glucosa o presión arterial. Es como si hubiera desarrollado su propio vocabulario médico, observó la doctora Vega. Cada tipo de alerta corresponde a un sistema corporal diferente. Nunca habíamos visto algo tan específico y consistente. Durante este periodo de investigación, Bruno había continuado su trabajo en el gimnasio, pero ahora con protocolos más formales. Canelo había establecido un sistema donde Bruno llevaba un collar especial con sensores que registraban su comportamiento y reacciones, permitiendo a los investigadores correlacionar sus alertas con datos médicos posteriores. Uno de los casos más dramáticos había ocurrido durante una visita de un boxeador profesional de otro país que había venido al gimnasio para entrenar con Canelo. El visitante, llamado Antonio, era conocido por su resistencia excepcional y nunca había experimentado problemas de salud serios. Pero Bruno había comenzado a mostrar signos de agitación desde el momento en que Antonio entró al gimnasio. Durante toda la sesión de entrenamiento, Bruno había permanecido inusualmente atento, siguiendo cada movimiento de Antonio con una intensidad que incluso superaba su concentración habitual. Cuando Antonio comenzó el sparring con Canelo, Bruno había saltado literalmente frente al ring y había comenzado su alerta neurológica, círculos constantes combinados con ladridos agudos que nunca antes había usado. El comportamiento había sido tan inusual que Canelo había detenido inmediatamente. La sesión en Bruno nunca actúa así, había explicado Canelo a Antonio. Algo está muy mal. Antonio había insistido inicialmente en que se sentía completamente bien, pero cuando Bruno había continuado con su comportamiento de alerta, Canelo había insistido en que fueran inmediatamente al hospital. En el hospital, las tomografías habían revelado un aneurisma cerebral que estaba en el proceso de expandirse. Los médicos habían explicado que el ejercicio intenso podría haber precipitado una ruptura que habría sido fatal. Literalmente 5 minutos más de boxeo intenso podrían haber matado a este hombre, había explicado el neurocirujano de emergencia. El aneurisma estaba en el punto exacto donde la presión adicional habría causado una ruptura catastrófica. Antonio había requerido cirugía inmediata, que había sido completamente exitosa. Durante su recuperación, había expresado una gratitud que iba más allá de las palabras. Bruno no me conocía, no tenía razón para preocuparse por mí, había dicho Antonio durante una entrevista posterior, pero de alguna manera sabía que mi vida estaba en peligro antes de que yo mismo lo supiera. Ese perro es literalmente la razón por la que estoy vivo. Este incidente había elevado la reputación de Bruno a nivel internacional. Medios deportivos de todo el mundo habían cubierto la historia, y boxeadores profesionales habían comenzado a viajar específicamente para entrenar en el gimnasio de Canelo, no solo por el entrenamiento, sino por la evaluación médica no oficial de Bruno. Pero la atención internacional también había traído desafíos inesperados. Algunos escépticos habían comenzado a cuestionar las habilidades de Bruno, sugiriendo que los incidentes eran coincidencias o que estaban siendo exagerados para publicidad. Un periodista particularmente agresivo había llegado al gimnasio con un equipo de cámaras, decidido a desmascarar lo que él creía era un engaño. Había traído consigo a un médico independiente y había propuesto una prueba científica de las habilidades de Bruno. Canelo había aceptado la prueba, confiado en las habilidades genuinas de Bruno. El periodista había traído a 5 voluntarios, todos aparentemente saludables, y había desafiado a Bruno a identificar si alguno tenía problemas de salud. Bruno había examinado calmadamente a cada persona y había mostrado su alerta cardíaca específica,
Para uno de los voluntarios, un hombre de 30 años que insistía en que estaba en perfecta forma física en el médico independiente. Había realizado un examen inmediato y había descubierto una arritmia cardíaca que el voluntario desconocía completamente. Pruebas adicionales habían revelado una condición congénita que requería tratamiento inmediato. El periodista escéptico se había quedado sin palabras. Su exposé se había convertido en otra confirmación dramática de las habilidades extraordinarias de Bruno. Vine aquí para probar que esto era una farsa, había admitido el periodista durante su reporte posterior. En cambio, presencié algo que desafía mi comprensión de lo que es posible. El incidente había solidificado aún más la reputación de Bruno, pero también había llevado a Canelo a tomar una decisión importante sobre el futuro. Las constantes solicitudes de medios, investigadores y boxeadores estaban comenzando a interferir con el propósito original del gimnasio y la tranquilidad que Bruno necesitaba para hacer su trabajo. Efectivamente, Canelo había decidido establecer días específicos para visitas e investigación, manteniendo otros días exclusivamente para entrenamiento regular sin distracciones. También había contratado a un coordinador especial para manejar las solicitudes y asegurar que Bruno no fuera abrumado por demasiada atención. Bruno no es una atracción de circo, había explicado Canelo durante una conferencia de prensa. Es un compañero que tiene un don especial, y mi responsabilidad es proteger su bienestar, mientras permitimos que use ese don para ayudar a otros. Durante este periodo, algo hermoso había comenzado a desarrollarse entre Bruno y los boxeadores regulares del gimnasio. Habían comenzado a ver a Bruno no solo como un detector médico, sino como un entrenador emocional. Su presencia calmante y su atención constante habían creado un ambiente de gimnasio que era único en el mundo del boxeo profesional. A los boxeadores habían comenzado a hablar con Bruno durante sus entrenamientos, explicándole sus preocupaciones, sus metas, sus miedos. Bruno escuchaba con la misma atención intensa que mostraba durante las sesiones físicas, y su presencia parecía tener un efecto tranquilizador que mejoraba el rendimiento. Es difícil de explicar, había comentado Luis, uno de los boxeadores más jóvenes del gimnasio. Cuando estoy nervioso antes de una pelea, solo con hablar con Bruno me siento más calmado. Es como si entendiera exactamente lo que estoy sintiendo. Esta observación había llevado a la doctora Vega a estudiar otro aspecto de las habilidades de Bruno, su impacto en el bienestar emocional y mental de los atletas. Los resultados habían sido notables. Bruno no solo detecta problemas físicos, había explicado la doctora. Su presencia y atención también reducen significativamente los niveles de estrés y ansiedad en los atletas. Es como si proporcionara una forma de terapia emocional instintiva. Estos hallazgos habían llevado al desarrollo de un programa piloto, donde Bruno trabajaba específicamente con boxeadores que luchaban con ansiedad de rendimiento, estrés postcompetencia o recuperación de lesiones. Los resultados habían sido tan positivos que otros gimnasios habían comenzado a solicitar consultas sobre cómo integrar animales de terapia en sus programas pero tal vez el desarrollo más significativo había llegado cuando Bruno había comenzado a mostrar interés en trabajar con niños. Durante un evento benéfico en el gimnasio donde Canelo había invitado a niños de familias de bajos recursos para una demostración de boxeo, Bruno había mostrado un comportamiento completamente diferente. En lugar de su atención profesional habitual, Bruno había sido juguetón, gentil y extremadamente paciente con los niños. Había permitido que lo acariciaran, había jugado suavemente con ellos y había demostrado una sensibilidad especial hacia los niños más tímidos o asustados durante el evento. Bruno había alertado sobre un niño de 8 años que no mostraba síntomas obvios de enfermedad. Los padres habían sido escépticos inicialmente, pero habían aceptado llevarlo al médico. Las pruebas habían revelado diabetes tipo 1 en las primeras etapas, permitiendo un tratamiento temprano que había prevenido complicaciones serias. Este incidente había llevado a Canelo a expandir el trabajo de Bruno para incluir programas con niños. Habían comenzado a visitar hospitales pediátricos, donde Bruno proporcionaba tanto detección médica como terapia emocional para niños que enfrentaban enfermedades graves. Los niños responden a Bruno de una manera completamente diferente a cómo responden a los adultos, había observado la doctora Carmen López, una pediatra que trabajaba con el programa. Su presencia los calma a los Hayshrier y les da una sensación de normalidad incluso en situaciones médicas estresantes. Uno de los casos más conmovedores había sido una niña de 10 años, llamada Sofía, que estaba luchando contra leucemia. Sofía había estado deprimida y resistente al tratamiento, hasta que conoció a Bruno. El perro había pasado horas con ella durante sus sesiones de quimioterapia, proporcionando una presencia calmante que había transformado su experiencia hospitalaria. Bruno hizo que el hospital sintiera menos como un lugar de enfermedad, y más como un lugar donde alguien se preocupaba por mí, había explicado Sofía. Cuando él estaba conmigo, no tenía miedo. El trabajo de Bruno con niños había traído la atención de organizaciones internacionales de salud infantil.
Habían comenzado a llegar invitaciones para que Bruno y Canelo visitaran hospitales pediátricos en otros países, compartiendo su enfoque único de detección médica combinada con terapia emocional. En su primera gira internacional, había sido a un hospital en Costa Rica, donde Bruno había trabajado con niños que no tenían acceso a tecnología médica avanzada, en un país con recursos limitados. Las habilidades de detección natural de Bruno habían sido invaluables durante esa visita. Bruno había identificado varios casos de problemas cardíacos congénitos que no habían sido detectados previamente. Su trabajo había llevado a tratamientos tempranos que habían salvado vidas y había demostrado el potencial de usar perros entrenados como herramientas de diagnóstico en áreas con acceso médico limitado. Bruno representa una tecnología médica accesible, había observado el doctor Alejandro Morales, director del hospital costarricense. No requiere electricidad, no necesita mantenimiento costoso y puede trabajar en cualquier ambiente. Para países como el nuestro, esto podría revolucionar la detección temprana de enfermedades. El éxito de la gira había llevado a más invitaciones, y pronto Bruno y Canelo estaban viajando regularmente para compartir su trabajo. Pero Canelo había sido cuidadoso de no sobrecargar a Bruno, o alejarse demasiado de su base en el gimnasio. Bruno es extraordinario, pero sigue siendo un perro que necesita estabilidad y rutina, había explicado Canelo. Mi trabajo es encontrar el equilibrio entre permitir que ayude a tantas personas como sea posible, y asegurar que mantenga su bienestar y felicidad. Durante estos viajes, Canelo había notado algo hermoso. Bruno parecía entender que estaba en una misión especial. Cuando estaban trabajando en hospitales o programas médicos, Bruno mostraba su comportamiento más profesional y enfocado. Pero cuando regresaban al gimnasio, volvía a ser el compañero relajado y juguetón que todos conocían. Es como si tuviera dos personalidades, había observado Miguel. Doctor Bruno cuando está trabajando, y solo Bruno cuando está en casa con nosotros. El tercer aniversario del rescate de Bruno se había celebrado de una manera especial. En lugar de una fiesta en el gimnasio, Canelo había organizado un simposio internacional sobre detección médica canina, invitando a investigadores, médicos y entrenadores de perros de todo el mundo para compartir conocimientos y desarrollar nuevos protocolos. Durante el simposio, Bruno había sido la estrella, pero no como una curiosidad. Los investigadores habían presentado datos científicos rigurosos sobre sus habilidades, y habían discutido cómo sus métodos podrían ser replicados y escalados. Bruno no es único porque sea el único perro capaz de estas cosas, había explicado la doctora Vega durante su presentación principal. Es único porque encontró el ambiente perfecto y el compañero humano perfecto para desarrollar y usar sus habilidades naturales al máximo. El simposio había resultado en la fundación del Instituto Bruno para Detección Médica Canina, una organización dedicada a entrenar tanto perros como humanos en estas técnicas. Canelo había sido nombrado director honorario, pero había insistido en que el instituto mantuviera su enfoque en bienestar animal y aplicaciones prácticas, en lugar de comercialización. A los años siguientes habían visto la expansión del instituto a múltiples países, con Bruno sirviendo como el profesor principal en programas de entrenamiento para otros perros. Su papel había evolucionado de detector individual a mentor para una nueva generación de perros de detección médica, pero tal vez lo más notable era cómo Bruno había mantenido su personalidad fundamental a través de toda la fama y responsabilidad. Seguía siendo el mismo perro gentil, inteligente y amoroso que Canelo había rescatado años antes. Su éxito no había cambiado su carácter, simplemente había proporcionado más oportunidades para expresar la bondad que siempre había tenido durante una entrevista reciente. Un periodista había preguntado a Canelo si alguna vez lamentaba haber recogido a Bruno de la calle, considerando toda la responsabilidad y atención que había resultado. Canelo había sonreído mientras acariciaba a Bruno, quien estaba acostado pacientemente a su lado. Esa es la pregunta equivocada, había respondido. La pregunta debería ser, ¿qué habría pasado si no lo hubiera recogido? ¿Cuántas vidas no se habrían salvado? ¿Cuántos niños no habrían recibido consuelo? ¿Cuántas familias no habrían tenido esperanza? Había hecho una pausa, mirando a Bruno con la misma admiración que había sentido desde el primer día. Bruno me enseñó que cuando rescatas a alguien humano o animal no sabes lo que estás rescatando realmente. Pensé que estaba salvando a un perro hambriento. En realidad, estaba liberando a un sanador que cambiaría miles de vidas. Bruno había levantado la cabeza al escuchar su nombre, sus ojos inteligentes conectando con los de Canelo con la misma confianza y amor que habían compartido desde aquella primera mañana fría. Era una mirada que decía más que cualquier palabra, que algunos encuentros están destinados a suceder, que la bondad siempre encuentra una manera de multiplicarse, y que a veces los héroes más grandes vienen en los paquetes más inesperados.
Mientras la entrevista continuaba y Bruno regresaba a su posición de observación atenta, era claro que su historia estaba lejos de terminar. Cada día traía nuevas oportunidades para usar sus dones únicos, nuevas vidas que tocar, y nuevas maneras de demostrar que el amor verdadero, ya sea entre humanos o entre especies, puede superar cualquier obstáculo y crear milagros que ninguna tecnología puede replicar. En el perro hambriento, que una vez había estado acurrucado detrás de un gimnasio, se había convertido en un símbolo global de esperanza, sanación y la conexión profunda que es posible cuando los seres vivos se cuidan mutuamente con compasión genuina. Y su historia continuaba escribiéndose, una vida salvada a la vez. 5 años después del rescate, Canelo se encontraba en el mismo lugar donde había encontrado a Bruno por primera vez, detrás del gimnasio, en una mañana fría similar. Pero esta vez no estaba solo Bruno, estaba a su lado, ahora, un perro maduro de 8 años, con su pelaje dorado brillante y saludable, sus ojos aún llenos de la misma inteligencia, pero ahora con la sabiduría que viene de años de propósito cumplido. Habían venido a este lugar para una ceremonia especial. El municipio había decidido colocar una placa conmemorativa en el sitio exacto donde Canelo había encontrado a Bruno, reconociendo no solo su historia, sino el impacto global que había tenido en detección médica canina y terapia animal. En este lugar, leía la placa, un acto simple de compasión cambió miles de vidas. Que este sitio nos recuerde que los milagros más grandes a menudo comienzan con los gestos más pequeños de bondad. Mientras la pequeña multitud que había venido para la ceremonia se dispersaba, Canelo se quedó solo con Bruno, reflexionando sobre el viaje extraordinario que habían compartido. El Instituto Bruno ahora operaba en 43 países, había entrenado a más de 200 perros de detección médica y había sido responsable de salvar incontables vidas. Bruno había recibido reconocimientos de organizaciones médicas internacionales, había sido tema de documentales premiados y había inspirado una nueva generación de investigación sobre inteligencia animal. Pero para Canelo lo más importante era que Bruno seguía siendo el mismo compañero leal y amoroso que siempre había sido. ¿Sabías que te convertirías en todo esto?, le preguntó Canelo suavemente a Bruno, acariciando su cabeza. Bruno lo miró con esos ojos sabios y movió la cola como si entendiera perfectamente la pregunta, y la respuesta fuera obvia. Él simplemente había sido el mismo, y el mundo había estado listo para lo que tenía que ofrecer. Mientras caminaban de regreso al gimnasio juntos, Canelo sonrió pensando en todos los perros abandonados que ahora tenían oportunidades que antes no existían, en todos los niños enfermos que habían encontrado consuelo, en todos los atletas cuyas vidas habían sido salvadas por detección temprana, y así, lo que había comenzado como un encuentro casual entre un campeón y un perro hambriento se había transformado en una demostración eterna de que cuando la compasión se encuentra con el propósito, no hay límites para el bien que se puede crear. Bruno había demostrado que los héroes más extraordinarios a menudo están esperando silenciosamente en los lugares más inesperados, listos para cambiar el mundo si alguien solo toma el tiempo de verlos, cuidarlos y creer en su potencial infinito. En el fin,